En este vídeo vamos a hablar de variables estadísticas bidimensionales. Recomiendo encarecidamente que se vean los vídeos que hay en este mismo canal respecto a las variables estadísticas unidimensionales, porque muchas cosas que vamos a ver en este vídeo ya son una ampliación de lo que ya sabíamos en estas variables. Por lo tanto, importante, si no tenéis una buena memoria o no os acordáis porque hace ya tiempo que no habéis seguido la estadística, importante ver esos vídeos. Son muy sencillitos, pero por lo menos ayudan a situarse. Bien, sin más, pasamos a las variables estadísticas bidimensionales. Entonces, supongamos que tenemos X e Y, dos variables unidimensionales, pero las vamos a estudiar conjuntamente. Imaginad, por ejemplo, que tenemos 40 alumnos en un curso y tienen dos asignaturas distintas y cada asignatura tiene una nota diferente. Entonces, si queremos estudiar conjuntamente las dos variables, pues entonces estamos ante una variable bidimensional. Por lo tanto, los valores que toma son parejas. Por ejemplo, personas que han sacado un 4 y un 5 de estas 40, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay una serie de parejas que de valores que van tomando esa variable. Bueno, aquí voy a poner X sub y su Y, pero también se puede escribir, lo podéis encontrar en la literatura como X sub y su J para IJ distinto de N. ¿De acuerdo? Podéis encontrarla de las dos maneras. Bien, nosotros lo vamos a usar con la notación IJ. Para empezar, cuando tenéis una variable bidimensional y una vez que habéis recogido los datos, podéis organizarlos en tablas de frecuencia. Exactamente igual que hacíamos con las variables estadísticas unidimensionales, que recuerdo que eran discretas y continuas. Pues aquí sucede exactamente lo mismo. Y también podemos representarla gráficamente mediante lo que llamamos un diagrama de dispersión o nube de puntos. Vamos a verlo en un ejemplo que es bastante gráfico, nunca mejor dicho, donde podéis ver que es muy sencillo, pero evidentemente hay que verlo para entrar un poco dentro de este mundo. Como he dicho, vamos a imaginar las calificaciones de 40 alumnos en dos asignaturas, una asignatura X y otra asignatura Y. Y nos dan una tabla, o lo clasificamos en una tabla si sabemos cuántas personas, la nota de esas 40 personas, perdón, podemos organizarlo en una tabla. ¿Qué significa esta tabla? Pues que hay 4 personas de estas 40 que han sacado un 3 y un 2. En la asignatura X han sacado un 3 y en la asignatura Y han sacado un 2. Hay dos personas que han sacado un 7 en las dos asignaturas. Como veis, hay valores repetidos. ¿Por qué la X la hemos puesto ordenada? Podríamos ponerla estas parejas podemos ponerla en el orden que queramos. Aquí en este caso se ha puesto la X ordenada y la Y no está ordenada. Bueno, más o menos ordenada. ¿Qué significa? Pues que hay con un 6 y un 6, pero hay personas que han sacado un 6 y un 6 y otras que han sacado un 6 y un 7. Y por lo tanto, aunque haya 9 personas que han sacado un 6 en la asignatura X, no han sacado un 6 en la asignatura Y. Una han sacado un 6 y otra han sacado un 7. Y aquí pues pasa recíprocamente lo mismo, ¿vale? Como veis, esto es lo que significa la tabla. Y esto es lo que le llamamos una tabla simple.
Bien, no sé por qué últimamente cuando abrí un libro en la literatura, pues aparece solo tabla donde no aparece esta columna. Os dan X, Y, os lo dan de esta manera y aquí y no, esta columna no aparece. ¿Qué significa entonces? Pues que es mucho más sencillo. Significa que solo hay una persona que ha sacado un 3 y un 2. Cuando no aparece esta columna, significa que la frecuencia absoluta siempre es 1. Entonces aparecen muchas tablas de este tipo sin esta columna, lo cual significaría que habría pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 alumnos. Porque aquí la suma es 40, que son los 40 alumnos. Pues si aquí no apareciera esta columna, significaría que esto es 1, 1, 1, 1, y con lo cual la suma sería 9. Es decir, 9 alumnos. Por eso que cuando aparezcan en la literatura tablas que no sé por qué cada vez aparecen más solo con X, su Y y su J, sin nada más, pues ya sabéis que significa que la frecuencia absoluta F y J es 1. Bien, como he dicho antes, hay dos formas de ponerla, mediante una tabla simple o mediante una tabla de doble entrada. Una y otra se pueden trasladar, se pueden pasar de una a otra y de otra a una. ¿Cómo pasaría esta a esta tabla? Pues cojo los valores de X, que son 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, y los pongo aquí, en el eje horizontal, y en el eje vertical, pues pongo 2, 5, 6, 7, este ya estaba, este también estaba, 9 y 10. 2, 5, 6, 7, 9 y 10, ¿vale? Y hago una doble entrada, hago como una especie de cuadrícula, donde 3, 2 tiene una frecuencia de 4. 4, 5 son 6 personas, 5 son 12, 5 son 12 personas, y así vamos representando todas las casillas donde aparezca alguna frecuencia. Evidentemente, las que no hay nada significa que es 0, que hay 0 alumnos, por ejemplo, aquí, que han sacado un 4 y un 6. No hay ninguno. Si buscáis aquí en la tabla, no hay nadie que haya sacado un 4 y un 6. Por lo tanto, 4 y 6, que es la frecuencia 2, 3, F2, 3, es 0. Por lo tanto, aunque he puesto una raya, podría poner todo lleno de 0. Pero bueno, poniendo una raya creo que es más visual porque se ven solo los números que aparecen aquí. ¿Cómo paso de aquí a aquí? Pues lo mismo. Pues cojo 3, 2 y 4. Este número de aquí, pues 8, 9, 1. 8, 9, 1. ¿Vale? Empezamos despacito y con buena letra y pasamos a esta tabla. La tabla de doble entrada, aparte de que es equivalente a esta, lo que también me da una visión un poco más de conjunto. Fijaos que las tablas de doble entrada también permiten hacer otras cosas con las variables en una dimensión. Por ejemplo, si cogemos esta columna, que es la suma de todo lo que hay aquí sumo lo que hay cada fila, voy sumando 4, 4, 8, 5 y 2, perdón, esto es un 7. Perdón, esto es un 7. Bien, viene bien repasar de vez en cuando porque esto es un 7. ¿Vale? Bien, aparte de los despistes, bueno, vamos sumando de las filas y aquí van los resultados. Y lo mismo aquí, si sumamos las columnas, 4, 6, 12, 9, 6, 1 y 2. Aquí no me despista. Bien, esta es la distribución marginal de Y. ¿Qué significa? Que como si no hubiera X, como si esta hubiera borrado esto de aquí y hubiera agrupado los datos. Con 2 hay 4, con 5 hay 18, están aquí, con 6 hay 4 y 4, 8, con 7 hay
hay 5 y 2, 7 también. 7, aquí, sí. 5 y 2, 7. Con 9 hay 1 y con 10 hay 2. ¿Vale? Es como si me olvidara de la X y solo me concentrara en organizar esta tabla y hacer como una variable como si fuera de dimensión 1. Por eso se llama marginal de Y, porque solo la Y. Y aquí pues está igual. Si sumo las columnas, pues aquí solo tendría, como si no hubiera Y, tendría la X. Esto sería en una sola tabla, organizar la X, juntando los que están repetidos, y evidentemente en todos me va a dar 40, porque simplemente aunque haga aquí el 6 y el 6 que están aquí, que son 9, aquí, ¿vale? Con 6 hay 9, ¿vale? Pero al final los alumnos son 40 alumnos que tienen sus notas en la asignatura X y tienen sus notas en la asignatura Y. Solo que si me olvido de una de ellas, pues aquí tengo solo las de X, porque sumo la X, y aquí tengo solo las de Y, porque sumo la Y para toda la X. Y tengo las distribuciones que se llaman marginales, ¿vale? Por lo tanto, evidentemente, si sumáis esta fila da 40, son todos los alumnos de la asignatura X, y aquí si sumáis esta columna también da 40, son los alumnos de la asignatura Y, que son los mismos. 4 y 8, 18 y 4 son 22, y 8, 30, 37, 38, 40, ¿vale? Y si lo hacéis aquí, exactamente igual. Entonces, incluso esta tabla de doble entrada también me permite hacer cosas como estudiar solo los alumnos que tienen un 6, que son 9 alumnos, ¿vale? Entonces sería estudiar la variable Y solo para los alumnos que tienen un 6. O si cojo esta fila, solamente me olvido de toda la tabla y me quedo solo con esta fila, estaría estudiando las notas de X1, X2 hasta X7 de los alumnos que tienen, ¿qué fila he dicho esta? Que tienen un 6. O si cojo esta fila, que tiene un 7. ¿Vale? Es decir, que me permite hacer ahí sus grupos y estudiarlos y hacerle sus medias, varianzas, lo que hacíamos en lo que he dicho al principio de este vídeo, de ver los temas anteriores y quedarme solo con una parte que me interese en un momento dado estudiar. Esto que parece muy inocente, como podréis adivinar, tiene hoy en día muchísimas aplicaciones, porque aquí lo que se está haciendo es recopilar información. Aquí estoy hablando de notas, pero en las redes sociales la gente cuando le da los likes, eso se almacena en tablas. Aquí solo hay dos variables, X y Y, pero cuando hay muchas más, también se pueden hacer otros estudios donde decir, bueno, vamos a ver todas las personas que les gusta el fútbol, que van a tal sitio, qué tipo de productos le podemos vender. Es decir, que esto ahora mismo es la información ahora mismo en el mundo vale más que el petróleo. De hecho, las grandes empresas ahora mismo que están triunfando, lo que manejan es información. Por eso, estas cosas no son inocentes. Esto permite estudiar por personas, los que han sacado un 6, pues bueno, vamos a decir que son los que les gusta, los que ganan más de 1000 euros, que es lo que consumen. En fin, que puede, en vez de 6 puede ser 1000. Es decir, que aquí tiene mucho se saca mucha información y esto es oro. Vale su precio en oro. Bien. Bueno, pero olvidamos el tema práctico y seguimos con nuestro tema matemático, que es lo que estamos estudiando en este vídeo. Y, por ejemplo, ¿cómo representamos gráficamente estos datos? Pues muy sencillo. Ponemos nuestro eje X, que es el eje horizontal, ponemos nuestros valores, que son estos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no hay nadie, aunque lo pinte, 10, y cogemos el eje Y, 2, 5, 6, 7, 9, etcétera, y lo representamos en el eje vertical. ¿Y ahora qué hacemos? Pues, por ejemplo, me voy aquí al 3, 2, 3, 2, y hay 4 personas, 4 alumnos, pues los pinto
de una manera simétrica en torno al punto central, donde se cortan los dos ejes, pinto mis 4 puntos. Este de aquí, 12, 5, 5, pues 5, 5. Pinto 12 puntitos así como rodeando al centro, como se pueda, porque a veces ya sabéis que el espacio que tenemos es justo y al final pues completamos todos los datos, por ejemplo este que es 1, que es el 8, 9, 8, 9, que es 1, pues aquí no tenemos ningún problema. Evidentemente, cuando esto en una tabla que no aparece, solo no aparece esta columna, significa que todo es como esto, solo hay uno, ¿vale? Como pasa aquí o como pasa aquí, que no sé por qué lo he puesto ahí, bueno, supone que está aquí, en la cruceta, ¿vale? Lo he puesto ahí para, son 2, espérate, 10, 10, 2, ahí que se me ha perdido uno, por eso, a ver, aquí al reformar lo que sea se me ha borrado y a veces pues bien, vamos a ver, aquí está, aquí son 2, ¿vale? Bien, es decir, esto es lo que se llama un diagrama de dispersión y viéndolo visualmente, aunque no hagamos cuentas, que lo haremos después, nos da una idea de por dónde están agrupados los datos, dónde está la mayoría de las notas y nos permite sacar muchas conclusiones simplemente mirándolo a simple vista. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es de entrada cómo podemos ver las tablas y cómo podemos organizarlas. Como veis es sencillo, simplemente pues hay que ser metódicos y metódicas y hacerlo sin despistarnos. Bien. Vamos a ver cómo se calculan los parámetros. Para los parámetros siempre es importante usar la tabla simple. A no ser que estéis estudiando alguna cosa así concreta de una sola dimensión, pero para estudiarlo conjuntamente siempre es importante hacer la tabla simple. Y para eso pues simplemente tenemos que completar estas 4, perdón, 1, 2, 3, 4, estas 5 columnas. Muy sencillo, pues es simplemente multiplicar x por f, lo ponemos aquí, eso lo volvemos a multiplicar otra vez por x, coloca x cuadrado y tenemos 36, 3 por 12, 36, y lo mismo hacemos con la y, 2 por 4, 8, y otra vez por 2 por 8, 16. Y esto es multiplicarlas las 3, esta por esta y por esta, pero si tenemos un poco de vista, pues no necesitamos hacerlo uno por uno. Simplemente esta se la multiplicáis por i, 12 por 2, 24. O esta de aquí, si la multiplicáis por x, pues 3 por 8, 24. Al final obtenéis el mismo resultado. Es aprovechar los cálculos que tenéis previos y volver a multiplicar para completarlo, ¿vale? Y al final, pues hacemos el sumatorio de todas estas cuentas. Esto da 220, esto da 1314, 224, 1378, 1336. ¿De acuerdo? Y con esta tabla sacamos todos los parámetros que podemos obtener. Empezando por la media. La media, pues la media, si recordáis, esto como no hay y, solo x, era por la suma de x por f dividido entre n. Lo mismo que hacíamos con una sola dimensión. Y aquí igual. Aquí como solo hemos hecho la cuenta con la y, ¿vale? La y y la f, pues también tenemos la media de y. Y luego la varianza exactamente igual. Exactamente igual, porque aquí tenemos la de x. Aquí es x cuadrado por f, ¿vale? Aunque ponga f y j, están todas las f aquí, ¿vale? Todas que afectan a la x. Y le restamos la media al cuadrado y obtenemos su varianza. Y lo mismo hacemos con la y. Esta columna, y cuadrado por f, entre n menos la media al cuadrado, y nos da 3,09. Es decir, esto de aquí es exactamente lo mismo que hemos visto y que he dicho desde el principio del vídeo
en las variables estadísticas unidimensionales. Bien, la desviación típica pues tampoco tiene ningún problema, es la raíz cuadrada, y lo mismo la raíz cuadrada de 3,09, pues tenemos las desviaciones típicas. No he puesto las fórmulas porque son exactamente las mismas que con dimensión 1. Bien, y esta de aquí es donde tenemos conjuntamente x y y. Pues esa es la covarianza o la varianza conjunta. Si os fijáis en la fórmula de aquí, era pues esto al cuadrado. Como hay dos variables, x por y es como si fuera xx o aquí, es decir, dos variables me da grado 2. X por y tiene grado 2. Por lo tanto, sustituye al x cuadrado o al y cuadrado. Por lo tanto, esto da 1336 partido 40. Y aquí, pues si recordáis, era la media de x al cuadrado o la media de y al cuadrado. Aquí es la media de x por la media de y, este por este, que también tiene grado 2. En vez de x cuadrado o y cuadrado, es x por y, que también tiene grado 2. Entonces, como veis, es una fórmula similar a la varianza, pero con x y y, que se reparten. Antes era x al cuadrado, que se lo quedaba con todo, con las dos, con x, y aquí y, pues aquí es xy, ¿vale? Y esto me da 2,6. Bien, y estaréis todavía alguno pensando, bueno, y en las de dimensión 1 había unas que eran con intervalos, que teníamos intervalos aquí, para dos variables continuas. Pero lo que se hace es que, si recordáis las marcas de clase, esto sería el centro de los intervalos de x, esto sería el centro del intervalo de y, simplemente habría aquí dos columnas aquí al lado, una con x, con las clases de x y otra con las clases de y aquí habríamos puesto su marca de clase, que es el punto medio, que es sumar los dos extremos y dividir por 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un paso que no tiene mucho misterio y simplemente es tener en cuenta que en la variable continua utilizamos la marca de clase, que serían estas dos, justamente. ¿Vale? Con lo cual había un paso previo que era calcular estos, meter dos columnas en medio, hubieran dado dos intervalos, esto aquí, o no, si fuera solo uno, y habría que calcular los puntos medios, y a partir de ahí pues volvemos a hacer todo igual para calcular todos los parámetros. ¿De acuerdo? Bien, volvemos a la nube de puntos o al diagrama de dispersión. Lo que queremos saber es lo que se llama la correlación, es decir, qué relación tiene x con y. Es decir, sacar una buena nota o una mala nota en una asignatura tiene que ver con que saques buenas notas o malas notas en otra asignatura. Es decir, los que son muy buenos estudiantes suelen aprobar las dos asignaturas y los que son muy malos estudiantes suelen suspender los dos, o una asignatura y otra en concreto no tienen nada que ver, y hay gente que se le da muy bien una cosa y otra se le da muy mal la otra. Es decir, eso es lo que se trata de averiguar, qué relación de dependencia tiene la x con la y. Pues esa relación puede ser lineal, es decir, que estén en torno a una recta, puede ser parabólica, así que la nube tenga una forma así como curva, o que sea, o haga una forma así más complicada, evidentemente, pero bueno, en este vídeo nos conformamos con que sea lineal, con que haya una recta que más o menos estén los puntos cerca o lejos de esa recta, ¿vale? Eso lo veremos a continuación. Y para eso lo que hacemos es calcular lo que se llama el coeficiente de correlación lineal. Lineal me refiero a la recta. Si eso está más o menos, tiene forma de una recta. Aquí parece que sí, que si tratara de una recta, los puntos están cerquita de una recta que trazar así, ¿vale? De eso se trata. Puede que no, ¿vale? Entonces lo que hacemos es calcular el coeficiente de correlación lineal, que tiene esta fórmula, s de x, que la hemos calculado antes, entre s de x por s de y. Es decir, la covarianza y las desviaciones típicas, ¿vale? Entonces, pues si recordáis, vamos para atrás,
La covarianza era 2,6 y las desviaciones típicas era 1,61 y 1,75, como esto, ¿vale? Y esto me da 0,92. Hay que decir que este valor nunca supera, es como, se parece a las funciones trigonométricas, al seno y al coseno, nunca vale mayor que 1, es decir, que está entre menos 1 y 1, siempre, ¿vale? Si estáis haciendo el cálculo y os da 7 o os da menos 20, tened por seguro que os habéis equivocado en algún punto, porque esto nunca puede superar ni 1 por arriba ni menos 1 por abajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso da 0,92. Además, si recuerdo, esto es una raíz cuadrada, con lo cual estos dos números son positivos, y s de x y puede dar positivo o negativo, ¿vale? Esta cuenta de aquí puede dar positiva o negativa, ¿de acuerdo? Porque esta resta, si esto de aquí, por lo que fuera, da un número más pequeño que este de aquí, esto podría salir negativo, ¿vale? Pero s de x y son unas raíces cuadradas de un número positivo en ambos casos y siempre dan positivo, ¿vale? Bien, hecha esa aclaración, pues hay que decir que el signo de R depende del número que hay arriba, ¿vale? Por lo tanto, si esto da un número, si esto de arriba es un número positivo, decimos que hay una correlación directa. Es decir, que ya desde aquí podemos decir que la correlación es directa. Si diera negativo, sería una correlación inversa. Y si fuera 0, pues evidentemente es nula. No hay ninguna correlación entre la x y la y. Bien. Por lo tanto, hemos dicho que R es un número que está entre menos 1 y 1. Entonces, ¿qué posibilidades tengo? Pues está una, que es que sea negativa. Como veis, una pendiente negativa de una recta, los puntos estarían puestos de esta manera. Bueno, he puesto aquí una recta que no, en fin, la he puesto como indicación, pero realmente lo que veríais en la nube de puntos serían los puntos solos, ¿de acuerdo? Entonces esto se llama dependencia funcional y esto evidentemente los puntos están justamente encima de una recta. Es decir, que a cada x le corresponde un y con la fórmula de una recta, que lo vamos a ver a continuación. Luego tenemos las otras opciones, que entre menos 1 y 0, pues se llama dependencia aleatoria. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si está muy cerca de menos 1, la dependencia es fuerte, y si está más cerca de 0, la dependencia, es decir, lo que tiene que ver la x con la y, la relación que tiene la x es muy débil, hasta el punto que si R0 es independiente, la x y la y no tienen absolutamente nada que ver. Luego, por el otro lado, por el lado positivo, pues lo mismo, tenemos cuando R está entre 0 y 1, significa que la nube de puntos tiene una forma tal como esta, cerca de una recta dependiente positiva, ¿vale? Y si está cerca de 0, pues lo mismo que antes, si está cerca de 0, en este caso la correlación entre ambas es débil, y si está cerca de 1, pues fuerte. Y para R igual a 1, pues lo mismo que R menos 1, lo mismo, solo que en vez de estar en una recta dependiente negativa, está en una recta perfectamente en una recta dependiente positiva. Y esto es dependencia funcional total. Es una función, como ya sabéis, la recta igual a mx más n, es la ecuación de una recta, y eso, pues la x, para cada x le corresponde una y las calcularíamos muy fácilmente, porque si R igual a 1 significa exactamente eso. Bien, por lo tanto, ya que hemos hablado de la recta, vamos a ver lo que es la regresión. Es decir, yo tengo una nube de puntos y mi idea, mi nube de puntos, que es la misma que la anterior. Por cierto, aquí se me ha olvidado el punto, no sé si lo he puesto antes, que alguno estará diciendo, ¿y el punto? ¿Dónde está el punto? Pues aquí está el punto.
punto este de aquí, y en el anterior no sé si lo puse, no, aquí en algún momento con los copias y pegas cuando lo haces al principio y luego lo vuelves a copiar dos veces, a veces si lo pierdes al principio ya se te pierde todo el tiempo. Bien, bueno, quitando esta anécdota, tengo mi nube de puntos y quiero saber si puedo ajustar una línea de regresión al diagrama a esta nube de puntos, con las palabras así, línea de regresión ajustada al diagrama de dispersión, que mejor se aproxime a la nube de puntos. Es decir, que en este caso, recuerdo como dije antes, podemos probar muchas opciones, si es una recta, si es una curva, si es otra función que haga una cúbica o algo así, es decir, cualquier función que se nos pueda ocurrir podría hacer. Pero bueno, nosotros, como ya sabemos, solo estamos hablando de rectas. Entonces, ¿cuál es la recta de regresión? Pues bien, la recta de regresión es una recta que pasa por el punto de las dos medias, por el punto X media y media. Esta es la X media, si recordáis que era 5 por 5, y esta es la Y media, que era 5,6. Por lo tanto, este punto es un punto por donde pasa la recta de regresión. He pintado dos porque hay dos rectas, ¿vale? Y las pendientes son exactamente esta de aquí. S de aquí entre S de X, perdón, S cuadrado. A ver, S cuadrado. A ver, ¿dónde está? Aquí, S cuadrado. Y SI cuadrado, ¿vale? Esas son las pendientes de la recta, que lo llamamos coeficientes de regresión, ¿de acuerdo? Y con eso pues si tenemos una recta de la cual conocemos sus pendientes y conocemos el punto por donde pasa, pues es fácil deducir que la ecuación de una recta donde conozco los puntos X, un punto por donde pasa, XY, y conozco la pendiente, pues la ecuación punto pendiente me dice que Y menos Y media, la pendiente por X menos X media, es la recta que cumple esas dos cosas, que tiene esta pendiente y pasa por el punto X media y media. Y esto es lo que se llama Y sobre X. Como veis, sobre X. Veis que el X está debajo. Es una forma de acordarse que Y sobre X, debajo, porque la Y está encima, tiene S cuadrado de X. Y ese X, la covarianza, siempre la tenéis arriba. Bien, pues en nuestro caso, pues si recuerdo Y es 5,6, 5,5, y aquí si os venís, pues os recuerdo que la varianza era 5,6, la varianza de X, perdón, 2,6, y la covarianza, coincide, ¿vale? Con lo cual tenemos que esto vale 1, con lo cual esto sería 1 por X, X, y menos 5,5 y más 5,6 da más 0,1. Con lo cual esta sería la recta de regresión de Y sobre X. Y recíprocamente, si cambian los papeles, pues está la de X sobre Y. Pues lo mismo, esto se traslada aquí, esto se traslada aquí, y aquí como es Y X sobre Y pues ya sabéis que aquí es S cuadrado de Y, que es la varianza de Y, que era 3,09, 2,6, que es la misma de antes. Si hacéis la cuenta, y esto pues dará X igual a 0,84 más 0,8. Con lo cual es una ecuación donde según lo que valga Y, calculamos la X. Es decir, ¿para qué sirve esto? Pues si estoy haciendo la correlación lineal, pues imaginad que la recta Y sobre X es esta de aquí, y la de X sobre Y es la otra, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que, bueno, no la he pintado precisamente, podéis dibujarla y hacerla rigurosamente, porque hacer la gráfica de una recta no tiene ningún problema, ¿vale?
pero vamos, para hacer una idea, tengo la recta, la x sobre y la y sobre x. Pues vamos a quedarnos, por ejemplo, la y sobre x, que es la que se suele usar siempre, que es esta, la que tiene menor pendiente, pendiente 1, y aquí si despejáis la y, pues sí va a salir una que tiene, si despejáis la y en función de la x, para pintar la otra, pues sí os saldría que tiene 1 y pico de pendiente, ¿vale? Con lo cual, esta recta sería la otra. Bien. Entonces, a partir de aquí, ¿para qué sirve esta recta? Pues si a mí me dicen, a partir de estas rectas podemos saber para un 5, para un 6, pero bueno, y quien haya sacado un 4,5 en la asignatura X, ¿qué nota puede tener la asignatura Y? Pues me vengo a la recta Y sobre X y la nota media me va a salir aproximadamente esa. Evidentemente son aproximaciones. Entonces, y evidentemente esa aproximación va a depender mucho del grado de correlación, ¿vale? Si es lineal, pues evidentemente es funcional, pues ya sabéis que para X tengo una Y y es que sale clavado el valor. Pero cuando son números de puntos, lo que me va a dar es un valor estimado para cada nota. De la asignatura X voy a saber estimadamente qué nota probablemente puede estar en la asignatura Y. Pero claro, siempre y cuando la R sea un número cuanto más próximo esté a 1 o menos 1, según el caso, según esté así la nube de puntos o esté así, que es nuestro caso de ahora, pues será más preciso o menos preciso, ¿vale? Por eso digo que si R es mejor cuanto R está próximo a más o menos 1. Por lo tanto, si un problema que os puede caer, calcular la nota esperada de un alumno que en la asignatura Y, que no sé la nota de la Y, sabiendo que la asignatura X ha sacado un 4,5. Pues me vengo aquí, si ha sacado un 4,5 en la asignatura X, ¿qué nota puede haber tenido estimada en la asignatura Y? Pues sustituyo aquí la X por 4,5 y me da que se prevé que estadísticamente, siempre ponerlo entre comillas, obtendrá en la asignatura Y una nota de 4,6. ¿De acuerdo? Bueno, si lo tenéis por aquí, pues evidentemente no sale, no es exacto, pero me da una aproximación. Bien, hay otra opción que es decir, bueno, y los que han sacado un 1, ¿qué nota han podido sacar? Eso se llama extrapolar. Es decir, aquí las notas, si os dais cuenta, están entre 3 y 10. ¿Qué pasa fuera de aquí? ¿Algún alumno de aquí qué nota podría haber sacado? Todo lo que sea salirnos del margen de observación, pues nos va a dar menos precisión, porque eso se llama extrapolar. No solo en eso, sino que un mismo gráfico que hagamos hoy y lo queramos hacer en el futuro, probablemente tampoco nos dé valores fiables. Es decir, podemos extrapolar, muchas veces no queda más remedio que hacerlo, porque a veces pues no tenemos información, con los datos que tenemos intentamos aproximarnos a qué podría pasar, pero no es una ciencia exacta, porque con los datos que tenemos no podemos hacer otra cosa. Entonces a veces no queda más remedio que extrapolar, salirnos fuera de eso, pero las estimaciones que sostengan son poco fiables. Un ejemplo. Imaginad que, además ahora está de moda con la pandemia, que sabemos el número de casos, según el número de casos que tenemos, imaginar 5.000 casos, el número de fallecidos que hay por una determinada enfermedad. Pensad en la que queráis. Pues hay una proporción a día de hoy, en las circunstancias actuales, sabemos que hay, según la medicina que tenemos, pues sabemos que por cada 1.000 personas pues hay un índice de mortalidad de X. Recuerdo que tenéis dos números. Un número es el número de casos y otro es el número de fallecidos, que tienen relación, evidentemente. Más o menos tienen relación y se puede calcular. Si queremos extrapolarlo a dentro de 15 años, imaginad que tenemos la gráfica precisísima de la enfermedad a día de hoy. Y dentro de 15 años me hacen la misma pregunta. Pues evidentemente me voy a equivocar de todas, porque evidentemente la medicina avanza, cada vez hay más avances, y evidentemente salirnos del margen de observación en el momento de hoy al momento dentro de 15 años,
pues seguramente las estimaciones que obtengamos serán muy poco fiables. Pero si no tenemos otros datos y nos dicen, oye, ¿qué puede pasar? Pues dice, bueno, a día de hoy con los datos que tenemos saldría esto, pero no sabemos exactamente qué es lo que puede pasar en el futuro. ¿De acuerdo? Bien, como veis, en este vídeo hemos dado un repaso somero a todo lo que es la estadística bidimensional y como veis, pues son temas muy de actualidad y que, como veis, es muy sencillo, pero evidentemente tenéis que darle un repaso a la estadística unidimensional y un poco pues entender los conceptos que se plantean aquí. Bien, con esto terminamos este vídeo y nos vemos en otro. Gracias.